Continuamos con el quinto capítulo de Gasca, el primer alfa, titulado El primer hombre lobo. Pronto los científicos se enteraron de la sangrienta historia de Gasca y su desenlace probable. Discretamente pagaron por su cuervo para usarlo de inmediato como conejillo de indias. Estaban preocupados por saber si su conciencia podría cambiar con la muerte y devolverle un temperamento pacífico para ser fiel a sus órdenes y cauteloso en sus acciones. No podían utilizar inocentes en ese momento, y Gasca sería la primera prueba, así que preparando lo necesario para cumplir la ejecución, lo esperaban donde sería quemado y enviado al infierno. Rápidamente lo llevarían al laboratorio, donde los científicos y los principales líderes de los Eternity, la sociedad integrada por la nobleza de casi todo el continente, lo esperaban ansiosos, interesados y curiosos por ver si la ciencia podría devolver la vida a alguien con características muy diferentes a las normales, pero con la esperanza de que regresaría dispuesto a obedecer lo que se le indicara. A las 6 de la mañana se dictó la hora en que el caníbal recibiría su castigo en presencia del público. Llegó tu hora, malnacido. Te retorcerás en el infierno. Los estaré esperando, bastardos. Tarde o temprano me acompañarán y los saludaré con gusto. Golpeándolo para hacerlo sufrir por su infamia, pronto lo cubrieron con una bata negra y un enorme capuchón que cubría su rostro. Entre 4 policías lo llevaron al cadalso. Este, al escuchar los murmullos y gritos de repudio, se carcajeó ruidosamente ante la ira de todos los presentes. Algunas personas, al conocer la historia de los hechos, quisieron golpearlo, pero los guardias lo impidieron. El verdugo, consciente de su infamia, lo cargó sin mirarlo y colocó sus piernas sobre un banco de madera. Luego descubrió por un instante la cara del sentenciado para asegurar su identidad frente a todos. De inmediato volvió a colocarle la capucha. Después solo esperó la afirmación del alguacil para bajar la palanca y hacer caer el banco. El cuerpo agonizante pataleaba con fuerza, tratando de evitar los signos de asfixia. Después de un par de minutos, permaneció inmóvil, el cuerpo indicando su muerte. La gente lo maldecía y solo algunos rezaban porque la crueldad inimaginable de este sujeto les hizo pensar que era hijo del diablo. Nuevamente el alguacil pidió bajar el cuerpo y volverlo a levantar con fuerza para comprobar su fallecimiento. El cuerpo solo se balanceó un poco por la inercia con la que fue levantado. Ya no presentó signos de vida. Entonces el alguacil comentó a los familiares que debido al salvajismo de los actos realizados por este monstruo, imperdonables ante Dios, este sanguinario sujeto moriría quemado, pero lo harían en un lugar alejado del cementerio porque en tierra sagrada no sería aceptado por ser un demonio. Enseguida los sepultureros hicieron lo correspondiente. Lo bajaron y lo subieron como costal a la carreta fúnebre, llevándolo a sus pagadores. Luego depositaron cenizas y huesos en su lugar para evitar sospechas. No les importaba el destino de aquel asesino. Podían hacer lo que quisieran con él, pero sin mostrárselo a nadie. Pasaron varios días después de la ejecución de Gasca. Su cuerpo fue desechado en una barranca inhóspita y alejada por ser un experimento fallido. Sin embargo, inexplicablemente, el destino le sonrió a los científicos fuera de tiempo, porque no comprobaron el éxito de su proeza, pero el primer experimento pronto daría cuenta de su existencia. Casca, al despertar, sintió cómo su cuerpo se quemaba y gritó de dolor al pensar que estaba en el infierno. De inmediato se refugió entre las sombras para calmar esa tortura, lográndolo. Se sintió renovado, pero con una furia incontrolable contra todo lo que tuviera enfrente. Más adelante su conciencia comenzó a recordarle los últimos sucesos y juró desquitarse contra las autoridades y los que formaron parte de su ejecución. Su conciencia al principio estaba en tinieblas, pero entonces los recuerdos comenzaron a activarse con más precisión. Sus instintos sobrepasaron sus límites morales, que no eran muchos. Cuando la sombra del lugar que lo protegía comenzó a retirarse, resintió bruscamente la luz natural y sintió la imperiosa necesidad de esconderse en la oscuridad para evitar la asfixia que le causaba la claridad del día. Los rayos solares lo calcinarían pronto. Comprobó por un par de segundos su debilidad ante este natural enemigo. Esa noche se alimentó de la única presa que atrapó, porque la otra astutamente huyó. Reconoció que no era el mismo porque se convirtió en la oscuridad, en una bestia capaz de matar a cualquiera. Sus brazos eran extremadamente gruesos, llenos de pelo y terminaban en garras templadas inmensas, capaces de desgarrar los troncos de los árboles.
Su cuerpo lleno de vello terminaba en una cola riscada que era precedida por un espeso pelaje nacido en su nuca. Al amanecer recobró su forma humana. Con el tiempo se acostumbraría a esta nueva forma de vida que sería ventajosamente diferente. En la noche, la necesidad de carne humana era enloquecedora, imperiosa y obligatoria. Con alegría comprobó su poder ante varias personas que deambulaban por el campo, viajando a otros lugares para encontrar mejores condiciones de vida. Fácilmente los destrozó y se alimentó. No encontró enemigo que pudiera detenerlo hasta ese momento. Se sentía invencible e insaciable. En los siguientes días, unas pequeñas pizcas de luz iluminaron el barro donde los limpiadores arrojaron otros cadáveres. Estos despertaron sintiéndose calcinados al instante y rápidamente se pusieron de pie, buscando la oscuridad para protegerse de los rayos y la claridad. Sus cuerpos normales buscaron el refugio de algo desconocido que los calentaba sobremanera. Luego unos a otros se miraron con extrañeza sin reconocerse. Después la memoria comenzó a concatenar los recuerdos difusos y lentamente recuperaron pistas de su anterior vida. A pesar de que aún no podían articular palabras, solo era cuestión de tiempo para que sus neuronas comenzaran a relacionarse fisiológicamente y reiniciaran su razonamiento para comunicarse como en su anterior vida. Llegó la noche y con ella sus impulsos naturales de cazar, matar y comer. Todos sin excepción sufrieron una violenta transformación, pero Gregor, un maquiavélico jugador y asesino, se desarrolló enormemente destacando por su imponente figura. En cuanto terminó su cambio, se lanzó contra Bastra, un viejo relojero. Su peculiar pelo plateado, que le cubría el cuello hasta la cola, estaba encrespado. Sus afiladas garras del mismo modo y rápidamente embistió a aquel hombre lobo un poco más pequeño que él, pero no por ello menos agresivo. Los dos rodaron colina abajo, pero Gregor impuso su poderosa fuerza y enterró sus afilados estiletes en el costado de su enemigo, que quiso defenderse y atacar, pero la inmensa mandíbula de Gregor le cercenó un brazo, luego una pierna, hasta desmembrarlo por completo, para comenzar a devorarlo. Al final, los demás miraron a esta bestia imponente y huyeron de inmediato tratando de ponerse a salvo para evitar vivir lo mismo. Se retiraron de ese lugar, perdiéndose en la oscuridad, en donde estuvieran a salvo. Gregor era un hombre lobo muy especial, acondicionado por un cuerpo prácticamente imbatible preparado para el combate y la masacre. Sintió cómo su cuerpo aumentaba poderosamente de volumen y de alguna manera reclamó todo el territorio, matando a uno de sus oponentes sin titubear. No hubo vuelta a la normalidad. Casi todos los experimentos desechados en su momento volvieron a la vida y reclamaron la supremacía del lugar donde despertaron. Las noches serían un tormento para toda la población humana, así como para todos los hombres lobos débiles. Gregor imponía su ley de la única forma que su instinto le ordenaba. Por otro lado, Gasca caminaba solo. Su enorme figura nocturna asustaba incluso a los osos que cuando lo detectaban corrían a refugiarse porque los mataría fácilmente. Comenzó entonces una batalla intestina de bestias desconocidas y la caza de seres humanos. Mientras tanto, Gauta Gela, conocido como Gaudevik en vida, herrero de oficio, despertó de su letargo mortuorio. No sabía qué le había pasado. Solo le dolía un poco el cuello por lo que se revisó y tenía marcados los rasguños hechos por la soga que lo asfixió. También fue en vida un matón despiadado como todos los demás. Siguiendo la nueva naturaleza de sobrevivencia al ambiente, se refugió en la sombra reconociendo el peligro del sol y la claridad. Creyó despertar de un largo sueño, pero su cuerpo y sensaciones no eran las que comúnmente reconocía. Sentía su piel demasiado áspera, incluso la de su rostro. Esto le indicaba que sufrió un cambio drástico, pero no se acordaba del momento en que ocurrió. Sin embargo, poco a poco fue tranquilizándose y fue recapturando algunos recuerdos relacionándolos con su vida anterior al sueño profundo. Dada la percepción de todo su alrededor, supo que algo cambió dentro de él. Se miró el pecho y a los lados tenía varias hendiduras seguramente hechas por un cuchillo, pero no recordaba más. Por la noche, dentro del abrigo de la oscuridad, tuvo un momento de desconcierto durante el cual perdió la noción
de la realidad. Fue como un pequeño letargo donde se desvinculó del mundo, regresando con grandes cambios en su cuerpo y en sus sentidos, porque percibía todo con claridad. Para su sorpresa observó y comprobó que sus piernas estaban deformadas, llenas de vello y bastante gruesas, pero que le permitían correr rápidamente. También tuvo el instinto de correr en cuatro patas, lográndolo excepcionalmente, y comprobó que en esta última posición avanzaba con mayor velocidad. Era algo increíble para él. Sin embargo, una furia incontrolable por destruir lo viviente y devorarlo lo absorbía. Observaba su enorme torso, sus patas y enormes garras. Algo le sucedía como si fuera una pesadilla. No obstante, podía distinguir todos los aromas, ventilados por el aire helado. Su enorme figura desgarbada ocultaba su gran tamaño. Su melena cubierta de vivos blancos y negros sombreaban un cuerpo singularmente deforme. Sus cortas extremidades eran compensadas por su incomparable fuerza. Su enorme cabeza, coronada por una melena negra, le hacía caminar como un oso hormiguero. Pero todo esto contrastaba con su increíble poder para correr y atacar cualquier cosa. Caminaba oliendo todos los aromas que detectaba para encontrar comida. Avanzaba confiado de sí mismo por su nueva naturaleza. De pronto, al subir una colina, sintió una enorme carga en su espalda, que al instante comenzó a morderle la nuca cubierta por su espeso pelaje. Este agresor era implacable porque no se despegaba de su espalda y hombros, tratando de encontrar sus vértebras cervicales. Aunque resentía las heridas, estas no eran lo suficientemente fuertes para herirlo gravemente, así que cegado por la furia, se lanzó hacia adelante simulando una marioneta para que el agresor flaqueara en su persistencia, pero esto no sucedió y seguía atrapado por este depredador. En una de estas maniobras, con su extremidad superior, lanzó un fuerte garrazo a su hombro, clavando sus uñas en la cara de su agresor. Este quiso aplastar sus garras con el hocico y Gaudevic astutamente atrapó la gran melena de la cabeza del enemigo y en un violento giro logró lanzarlo a unos 3 metros de distancia. Este monstruo era realmente imponente, ya que su pelaje era moteado con un hocico largo pero grueso. Sus extremidades eran bastante anchas y terminaban en afilados marfiles que se incrustarían fácilmente en lo que quisieran. Cuando Gaudevic vio la imponente figura de su atacante, se sintió intimidado un poco, porque se enfrentaba a un monstruo, pero entonces afloraron sus instintos asesinos derivados de un lobo y un oso blanco. Valientemente se paró en dos patas, demostrando que no se dejaría intimidar fácilmente por un enemigo que lo superaba en altura, por unos 30 centímetros, pero no en agresividad. En ese instante, todo tipo de miedo se desvaneció para dar paso al instinto de ataque y supervivencia. Al ver al enemigo frente a él, se colocó en cuatro patas para embestir con sus poderosas extremidades traseras. Debido a su excesiva fuerza, este extraño agresor saltó ágilmente intentando montarlo para atrapar su columna e infligirle una herida mortal, pero esto solo quedó en sus pensamientos, ya que este deforme oponente atrapó una de sus patas y la mordió severamente. Simultáneamente agarró con sus poderosas garras ambas patas para evitar que la presa se distanciara. La bestia moteada trató de evitar el daño en su muslo dejándose caer para defenderse boca arriba. Sin embargo, el poder de Gaudebec impidió tal maniobra, pues se colocó sobre el estómago de su enemigo y comenzó a introducir sus poderosas mandíbulas en el pelaje. Desesperada, la hora presa trató de alejar a su agresor con todas sus extremidades, pero no pudo detener el letal avance de este adversario, menospreciado al principio. Solo sentía que aquellos afilados garfios no se desprenderían. Finalmente intentó alcanzar su cabeza para enterrar sus afiladas garras, pero fue imposible, y el temible luchador comenzó a penetrar en la piel, luego en la carne para tirar violentamente de ella hasta desgarrar varios trozos de la misma. Los violentos gruñidos hicieron estremecer a los pocos seres vivos que presenciaban este cruel espectáculo. Luego solo se escucharon los dientes masticando carne y líquido. Esta sangre era de un color entre rojizo y negro. La bestia moteada no pudo defenderse y sucumbió ante un enemigo que parecía una presa fácil, pero resultó ser mortal. En pocos minutos Gaudevic acabó con la vida de aquella extraña bestia
De inmediato emitió un fuerte aullido de victoria que fue respondido a lo lejos por varios más. Por el momento era el dueño de aquel espacio, pero quién sabe si de todo el territorio. Sin perder tiempo comenzó a devorarlo rápidamente para saciar su hambre, el hambre compulsiva que lo convertía en un verdadero superdepredador. Luego corría perdiéndose en la niebla para desafiar a los enemigos que intentaran arrebatar el terreno para expandirse o atrapar a las presas que pudiera. Sentía especial predilección por la carne humana, pero no encontraba indicios de presas de este tipo. Su búsqueda no fue inútil, porque en medio de una encina escuchó ruidos retadores que lo llamaban a saciar su curiosidad. Mostrando seguridad y fiereza, llegó a una vieja cabaña, donde una bestia mayor, a la que destrozó, devoraba varios cuerpos humanos. Inmediatamente apareció gruñendo para disputarle el botín. El aludido abandonó su festín y pronto se envolvieron en una sangrienta lucha a muerte. Este contrario parecido al anterior, pero mucho más grande y corpulento, era de color marrón oscuro, con un pelaje espeso que dejaba ver su desconocida pero aterradora fisonomía. Grandes manchas grises adornaban su cuerpo y hocico. Gruñía de una forma muy especial, ya que era una rara mezcla de lobos, hiena y león, lo que le daba ese aspecto imponente. Gaudevic, aunque más bajo en altura y peso, no lo era en poder y fuerza. Recibía los ataques apoyado sobre sus patas traseras y el enemigo no pudo hacerlo retroceder. Era una batalla igualada. Ambos contaban con poderosas herramientas para asestar un golpe mortal a cualquier otro enemigo, pero no para ambos, porque sus cuerpos acorazados de espeso pelaje, una piel muy gruesa y una enorme musculatura, impedían que cualquier mordisco o garrazo alcanzara cierta profundidad. Gaudic por momentos se sentía impotente al no poder repetir la misma hazaña que utilizó con la bestia anterior, pero el enemigo era muy diferente. Por otro lado, Beche lanzaba raros gruñidos y arreciaba sus embates porque la vida y el territorio estaban en juego. En un momento, Gaudevic aprovechó su velocidad y se montó en la espalda de su adversario, intentando herir su columna o cuello, pero fue inútil. Su poderosa mandíbula no logró los resultados esperados y astutamente aprovechó para encajar sus colmillos en el hombro de su adversario. Este, sintiéndose vulnerable por un momento, trató de zafarse de aquellos afilados clavos que cada vez más lograban introducirse en su piel. En un momento dado giró rápidamente para desestabilizar al enemigo o que abandonara esta estrategia, pero fue inútil, porque Gaudevic encontró la vulnerabilidad de este gran adversario y no la desaprovecharía. Siguiendo la inercia del movimiento y fijado en el hombro que poco a poco desnudaba la piel de su enemigo, intensificó la embestida, hasta que finalmente pudo penetrar la gruesa piel y comenzó a aplastar levemente el músculo. Sin embargo, todo fue interrumpido por un aullido muy extraño, que sonaba bastante ronco y era bastante intimidante también. A pesar de este sonido desconocido, continuó en su labor, lastimando poco a poco la extremidad superior de este adversario. De pronto la pared de madera colapsó y cayó pesadamente para dar entrada a una bestia inmensa que superaba a ambos en tamaño, corpulencia y al parecer en fiereza. Se abalanzó sobre los dos que abandonaron su lucha al ver que iba sobre ellos. Gaudevic, a pesar de su fuerza, reconoció que se enfrentaba a un enemigo superior en todos los aspectos y evadió el ataque corriendo a gran velocidad para ponerse a salvo. Buenas tardes, amigos y amigas. Este es el quinto relato del primer capítulo de la historia del cazador de hombres lobos, titulado Gasca, el primer alfa. En este caso el relato se llama El primer hombre lobo. Continuaremos con el sexto capítulo. Les comento que son amplios los capítulos de la fascinante historia del cazador de hombres lobos. Saludos a todos, cuídense.